propósito de darle alabanza, alabado sea el nombre del Señor, con el propósito de agradecerle porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Gloria sea el nombre, porque Él ha tocado nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria. Nosotros vamos a continuar el estudio que hemos estado llevando de la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a las personas que están integrándose también a través de la transmisión que estamos haciendo de Facebook Live. Le damos la más cordial bienvenida, que el Señor les bendiga. Y vamos a empezar inmediatamente el estudio del día de hoy en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Vamos a continuar el estudio. Vimos la semana pasada acerca de Nicodemo, el nuevo nacimiento. Vimos a Nicodemo, un líder religioso que lo tenía todo. Era alguien rico, extremadamente rico, alguien que gozaba de la admiración de la gente, formaba parte de grupos selectos. Parte de los fariseos, era parte del Sanedrín. Sin embargo, vemos en Nicodemo que aunque él tenía todo humanamente hablando a su favor, él tenía un vacío en su corazón, que las acciones, los logros, las metas que él había conseguido no lograba satisfacer. Y por eso vemos a Nicodemo representando a un grupo de personas que va a donde el Señor Jesucristo para investigar, para averiguar acerca del Señor Jesucristo. Pero vemos que el Señor Jesucristo, al recibir a Nicodemo, no permite que Nicodemo entre en cuestionamiento acerca de la pregunta que tiene Nicodemo, sino que va directamente al grano, va directamente a la necesidad que tiene Nicodemo. Y el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estas palabras dejaron a Nicodemo confundido. Él no entendía qué Jesús quería decirle con nacer de nuevo. Nicodemo se preguntaba si él tenía cómo él podía, siendo grande, volver a entrar al vientre de su madre. Pero vemos que el Señor Jesucristo va más allá y le explica acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Va más allá y le habla acerca de que el nuevo nacimiento es una obra que Dios hace en el corazón del ser humano. No hay obra, no hay logro, no hay mérito que le pueda conseguir al ser humano la aceptación, el heredar el reino de los cielos. Eso es algo que Dios hace en el corazón del ser humano cuando uno pone su fe en Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Es una obra que nosotros no la podemos explicar. Es una obra que nosotros no podemos explicar cómo sucede, pero nosotros podemos sentir sus efectos. Nosotros podemos ver sus efectos. Vemos que Jesucristo lo explicó en el versículo 8, diciéndole a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pero Nicodemo todavía no entiende lo que el Señor Jesucristo se refiere con el nuevo nacimiento. Hoy vamos a darle continuidad a la explicación del Señor Jesucristo a Nicodemo acerca de lo que a Nicodemo le hacía falta. Alabado sea el nombre del Señor, y vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra del Señor. En reverencia vamos a leer en el capítulo 3 los versículos 14 al 16. Le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice el Señor Jesús a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amante Dios y Padre Santo, Señor, te damos gracias, Dios mío, que tú nos das esta oportunidad de reunirnos, Dios mío, por estos medios, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor, para conocerte mediante tu palabra, Dios mío. Te pedimos que seas tú guiando
dirigiendo, Padre Santo, que tu Espíritu Santo tome control de lo que hacemos, Dios mío, y nos abra, nos dé entender, nos revele, nos ilumine tu palabra, Padre Santo, con la palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Una palabra que nos fortalezca, una palabra que nos ayude a creer, a confiar, a caminar en ti, Señor, a fortalecernos en ti, Señor. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. El Antiguo Testamento tiene varias ilustraciones acerca de cuál sería la obra del Señor Jesucristo, la obra redentora del Señor Jesucristo. Aunque en el momento que esos eventos sucedieron, la gente no sabía, no entendía lo que estaba sucediendo, no entendía lo que eso estaba simbolizando. El primero de estos eventos nosotros lo vemos en Génesis 3. Cuando se nos habla acerca de la caída del ser humano, vemos en Génesis 3 que Adán y Eva desobedecieron a Dios y ellos pecaron. Y a consecuencia del pecado vino muerte, vino enfermedad, vino maldad, vino dolor al mundo. El Señor no creó el mundo en esa condición que nosotros lo conocemos en el día de hoy. Todas esas consecuencias negativas vienen a causa del pecado. Pero cuando ellos pecaron, el Señor los expulsó del jardín del Edén, pero también les dio una promesa, y fue la primera promesa que se hizo acerca de aquel que habría de venir, aquel que vendría a derrotar a la serpiente. Vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti, refiriéndose a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá la cabeza, la simiente de la mujer en Jesucristo, le herirá la cabeza a la serpiente, y tú le herirás el calcañar, le morderás el talón. Esta es la primera promesa de Dios acerca de a quien Él enviaría para derrotar a Satanás, la serpiente, para derrotar el pecado, para perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios Padre. Pero en este caso de Nicodemo, Nicodemo no entendía el mensaje, y Jesucristo va a otra de estas ilustraciones en el Antiguo Testamento. Le cita en el Antiguo Testamento un episodio que sucedió en el libro de Números. El pueblo de Israel, Dios lo había sacado de Egipto con mano fuerte en contra de Faraón, y Dios los había sustentado en el desierto, les había dado agua que salía de las rocas, les había dado pan que llovía, maná sobre ellos 6 días por semana. El día viernes le caía una doble porción para que ellos no salieran el día de reposo a recoger el maná que Dios tenía preparado para ellos. Pero el pueblo de Israel no era un pueblo de un corazón duro, un pueblo malagradecido con Dios, malagradecido con Moisés, y la palabra dice que ellos murmuraban en contra de Dios y en contra de Moisés, y eso lo vemos en Números capítulo 21, versículo 5. Dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. A ellos se les olvidaba de dónde Dios los había sacado. Dios los había sacado a ellos de la esclavitud en Egipto. Dios había abierto el mar rojo para que ellos cruzaran en seco, y los había salvado de los ejércitos del faraón. Dios había dado agua a millones de personas en medio del desierto, y le había dado pan en medio del desierto, pero a ellos se les ha olvidado todos los beneficios, cómo Dios los ha llevado hasta donde ellos están en ese momento. Como castigo, entonces, nos dice la palabra que Dios envió serpientes ardientes, o sea, serpientes venenosas, una gran cantidad de serpientes. Dice que mucha gente murió debido a las mordidas de estas serpientes que Dios había enviado como castigo al pueblo. Entonces el pueblo regresa a donde Moisés, pidiéndole a Moisés que él le rogara a Dios por ellos. Y Moisés, tal vez si hubiese sido otro líder, dice: espera un momentico antes
de orar a Dios, de pedirle a Dios por ello. Pero vemos en Moisés, la Biblia nos dice que Moisés era el hombre más manso de su tiempo. Vemos a Moisés que Moisés consulta a Dios, ruega a Dios para que tenga misericordia por la nación, por el pueblo de Israel. Y vemos en Números 21:8 que Dios da instrucciones a Moisés de lo que él tiene que hacer. Dice, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Este evento que Moisés siguió las instrucciones de Dios, pero este evento que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, que Jesús escogió para enseñarle a Nicodemo, cuál era la misión de Jesucristo. El Antiguo Testamento no nos da explicación acerca de ella, pero Jesús va a traer y a iluminar, a revelar qué eso significaba, y explicándole a Nicodemo cuál es la misión de Jesucristo, para qué Él vino. Y dice el versículo 14 y 15, Jesucristo hablando a Nicodemo dice: y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Moisés había obedecido la voz de Dios, había mandado hacer esta serpiente ardiente como Dios lo había ordenado, lo había puesto en un asta, la había elevado para que el pueblo tuviera visibilidad, y todo aquel que era mordido por la serpiente podía poner su mirada en aquella serpiente, ver la serpiente, y Dios le quitaba los efectos de la mordida de la serpiente para que ellos no tuvieran que morir. Pero cuando nosotros vemos eso en el día de hoy, para nosotros eso es una imagen clara de la obra de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, que Él fue levantado en la cruz del Calvario, y todo aquel que pone su mirada en Él no se pierde, mas tenga vida eterna. Pero cuando en el tiempo de Moisés esos eventos estaban sucediendo, Moisés, incluso obedeciendo la palabra de Dios, no tenía la menor idea a lo que Dios se estaba refiriendo con esta orden que Dios le estaba haciendo. Él lo hizo en obediencia, pero él no entendía qué estaba sucediendo. Porque cuando nosotros vemos lo que es el evento de la crucifixión, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, lo que es la crucifixión no había sido inventado en el tiempo de Moisés. No existía una pena de muerte la cual se ejecutaba con la crucifixión en el tiempo de Moisés. Eso no se había inventado. No se inventó hasta entre el año 300 y 400 antes de Cristo por los persas. Y muchos siglos después, entonces los romanos vinieron a implementarlo, vinieron a perfeccionar ese método de ejecución. Pero ya Dios conocía lo que iba a suceder. Dios es omnisciente, Él conoce el futuro, a Él no se le escapa nada. Vemos que aunque Moisés no entendía lo que él estaba haciendo, Dios estaba dando una imagen de lo que vendría a ser la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para salvarnos a nosotros del veneno del pecado, de la muerte que el pecado trae al ser humano. La Biblia nos dice a nosotros que nosotros todos hemos pecado. Cada ser humano ha sido mordido por la serpiente del pecado en nuestras vidas. Y así mismo como aquellas personas que eran mordidas en el desierto por el veneno del pecado, le tocaba la muerte. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Pero gloria sea el nombre del Señor, que el Señor no dejó las cosas así, sino que Él nos dio provisión, nos proveyó salvación en el Señor Jesucristo. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios a nosotros es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el regalo de Dios para nosotros. Y el Jesús le está explicando estas cosas a Nicodemo, que solamente por la obra de Jesús en el Calvario nosotros podemos ser libres
del efecto que el pecado trajo a la humanidad. Este es el mensaje central de toda la palabra de Dios, de toda la Biblia, que todos hemos fallado, pero que Dios ha provisto salvación, y esta salvación solamente viene por la obra de Jesús en el Calvario. Hay una sola manera, hay un solo camino, hay una sola puerta, y este es Jesucristo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aquellas personas que estaban en el desierto no tenían ninguna otra opción, no tenían ninguna alternativa. En el día de hoy nosotros escuchamos a la gente criticar lo que es el Evangelio y dicen: ¿cómo va a ser que hay una sola manera? ¿Cómo va a ser que hay una sola puerta? ¿Cómo va a ser que hay un solo método? Pero el ser humano no es decisión del ser humano. Dios ha provisto la manera, Él ha provisto en Jesucristo. Aquellas personas en el desierto no estaban discutiendo: yo no quiero mirar la serpiente que está en el asta, sino que ellos ponían su vista en la serpiente que estaba en el asta y eran salvos. El efecto del pecado no los mataba. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo, con su muerte en la cruz del Calvario, venció el pecado, venció la muerte, venció al diablo y nos reconcilió con Dios Padre. Vemos en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, dice la palabra del Señor: la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Aleluya. En la cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Como dijimos, ese es el mensaje principal, el mensaje central de la Biblia. Ese es el evento más importante en la historia de toda la humanidad. La muerte del Señor Jesucristo, el sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario para salvarnos. Algunas personas dicen, incluso personas dentro de la iglesia, pero el mensaje del Evangelio debe evolucionar con los tiempos, debe cambiar con los tiempos. Ya nosotros debemos de enseñar otra cosa que no sea Juan 3:16, pero no es así. El mensaje que fue efectivo cuando la iglesia nació, al principio de la iglesia, en los tiempos del Nuevo Testamento, ha sido efectivo durante los últimos 2000 años y será efectivo por la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 1, 17 y 18: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. También 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, escribió el apóstol Pablo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Alabado sea el nombre del Señor. La cruz de Cristo es algo que ofende al mundo. El mundo no entiende que es la única manera. Piensa o trata de averiguar y buscar otra manera, pero es la única manera, es la manera que Dios proveyó para nuestra salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Y aunque el mundo lo rechace, es un acto glorioso de amor de Dios a la humanidad. Hay un himno que lo explica diciendo: y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Alabado sea el nombre del Señor. En este contexto que nosotros estamos viendo de esta explicación de Jesucristo a Nicodemo, es que nosotros vemos el verso bíblico más conocido en toda la Biblia, que es Juan 3:16. Este es su contexto. Dice la palabra del Señor, Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice: porque de tal manera, esto es una indicación de tal manera el amor que Dios tiene por nosotros. Tanto nos amó Dios a nosotros que entregó su posesión más valiosa, su posesión más preciada por amor a nosotros, su Hijo unigénito.
Y esto lo hizo por amor a nosotros, porque nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios en cambio a lo que Él ha dado por nosotros, nada que Él necesite de nosotros en intercambio por lo que Él ha hecho por nosotros, sino que Él dio su posesión más preciosa, de más valor, su Hijo amado, por amor a su creación, por amor a la humanidad, por amor a ti, por amor a mí. Alabado sea el nombre del Señor. Pagó el precio más alto que se ha pagado, la sangre de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pedro escribió acerca de eso en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 20, diciendo: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Alabado sea el nombre del Señor. Sin mancha y sin contaminación. Solamente el Señor Jesucristo podía pagar el precio de nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Podía redimirnos. Amén. Existe lamentablemente un segmento de la iglesia dentro del cristianismo que dentro de su doctrina ellos afirman, ellos dicen que el Señor Jesucristo vino a morir solamente por algunos, por un grupo selecto. O sea que el resto de la humanidad está sin esperanza de salvación, ellos enseñan. Pero la Biblia no enseña eso, eso es una doctrina de hombre. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera Dios amó al mundo. No dice Dios amó a unos cuantos, sino Dios amó al mundo. O sea que la salvación está disponible para todo el mundo. La salvación está disponible para todo el mundo. Lo que sucede es que solamente la pueden tener, la pueden conseguir todos aquellos que en Él creen. Pero está disponible para toda la humanidad. Él murió para toda la humanidad, pero solamente podemos tener el beneficio de salvación si creemos en Él, si entregamos nuestra vida a Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Él murió por toda la humanidad. Gloria a Jesús. Y en su muerte, en la cruz, Él derrotó el pecado. Amén. Él derrotó a Satanás. Él derrotó la muerte. Él nos reconcilió con el Padre. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que la muerte no tendrá control sobre nosotros, no tendrá dominio sobre nosotros, no sentiremos el efecto de la muerte. Dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Versículos 17 y 18. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Muchas veces el Evangelio se presenta como un mensaje de condenación al mundo. Un mensaje negativo para el mundo y la humanidad, pero no es así. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Amén. Lo que dice la palabra es que ya debido al pecado todo el mundo está bajo condenación. O sea que las buenas nuevas del Evangelio es que todo aquel que pone su mirada en Cristo, todo aquel que cree en Cristo pasa de la condenación a la luz admirable, pasa de la condenación a la salvación. Amén. Esas son las buenas nuevas del Evangelio, que todo aquel que cree en Él pasa de no tener esperanza a tener esperanza. Gloria sea el nombre del Señor. Él ofrece vida eterna. Amén. Él ofrece salvación. Si tú no le conoces, tú puedes pasar en el día de hoy poniendo tu fe en Él, poniendo tu mirada en Él, de condenación a salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén.
ese mismo Señor Jesús, quien murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, quien vino a este mundo con esa misión, es en el día de hoy nuestro Salvador. Pero también será aquel que juzgará a aquellas personas que decidieron rechazarlo. Nadie se pierde porque Dios decide condenar al ser humano. Todo el mundo que se pierde es porque de su propia voluntad ha decidido rechazar esta oportunidad que Dios nos ha provisto mediante al Señor Jesucristo, mediante su muerte en la cruz del Calvario. Un precio grande que Él pagó con su sangre preciosa por nuestros pecados. Todo aquel que se pierde es porque ha rechazado esta oportunidad que Dios nos da por medio del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y esta salvación que Dios nos ofrece es algo individual. Esta salvación no es algo en conjunto, no es que mis padres le sirven al Señor, que mis hijos le sirven al Señor, sino que es algo individual, es para todo aquel que en Él cree. Cada ser humano tiene la decisión de aceptar o rechazar al Señor Jesucristo, y de acuerdo a esa decisión se pierde o se salva. Es una decisión individual. No es que yo tengo a alguien en el cielo, yo tengo un familiar que está en el cielo y él está cuidándome desde el cielo. La Biblia no enseña eso. La salvación es un evento, es algo individual. Alabado sea el nombre del Señor. Todo aquel que ha creído y ha muerto se ha ido con el Señor y está gozando con el Señor en este momento y estará con el Señor por la eternidad. Nuestra responsabilidad, lo que hemos creído, es permanecer hasta el fin. Alabado sea el nombre del Señor. Es perseverar hasta el fin, para que nosotros algún día podamos acompañar a aquellos que a nosotros se nos han adelantado. Y la responsabilidad de aquel que no ha creído, que no ha entregado su vida al Señor, es tomar esa decisión de entregar su vida al Señor. No hay una decisión más importante en la vida del ser humano que creer en el Señor Jesucristo. No importa lo que el ser humano pueda obtener aquí en la tierra, no importa cuántos logros pueda obtener una persona aquí en esta tierra. Toda persona, por más logros que tenga, por más riquezas que haya acumulado, por más que la gente lo admire, cada persona, una persona que lo tenga todo en este mundo y haya muerto rechazando al Señor Jesucristo, su vida ha sido un fracaso. Ha sido totalmente un fracaso, porque aunque lo ha conseguido todo, perdió lo que es de más valor, lo más importante, lo que es eterno. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16, versículos 26 y 27, dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Lamentablemente también vemos nosotros otro grupo dentro de la iglesia que se ha tomado la tarea de dar énfasis en las riquezas, en que Dios lo que hace es hacer que la vida de la persona que le sirve sea totalmente cómoda, que viva en riquezas y en abundancia. Y el Señor bendice, pero ese no es el propósito del Señor, no es que nosotros acumulemos cosas materiales. No es en la Biblia para enseñar eso, sino que nosotros vemos que en la palabra del Señor Jesucristo, lo que Él dice en el Evangelio de Juan 16, capítulo 33, acerca de cuál sería nuestro estilo de vida, lo que nosotros pasaríamos en el tiempo que estamos en la tierra. Y dice el Señor Jesucristo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, dice, tendréis riqueza, tendréis abundancia, no tendréis... No. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Gloria sea el nombre del Señor. Él venció al mundo. En este mundo nosotros, como seguidores de Cristo, como siervos de Cristo, vamos a experimentar dificultades, enfermedades, escasez en algunas ocasiones. Vamos a experimentar pruebas, problemas,
Pero lo más importante de esto es que Él promete estar con nosotros hasta el fin. Alabado sea el nombre del Señor. Que Él nos dice que confiemos en Él, que Él ha vencido al mundo. Y si nosotros permanecemos con la mirada en el Señor Jesucristo, vamos nosotros a también, así como Él triunfó, triunfar sobre el mundo. Dice... La palabra nos dice que las cosas que el Señor tiene para ofrecernos a nosotros son mucho más grandes. No hay nada que el mundo tenga para ofrecernos a nosotros que se compare a lo que el Señor tiene preparado para cada uno de aquellos que le sirven. Dice 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni aun han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Alabado sea el nombre del Señor. Sabiendo eso, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros pasamos, somos pasajeros por este mundo. Nosotros no tenemos ciudadanía mundana, tenemos ciudadanía celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Hay una alabanza que explica este principio diciendo: la senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar. Y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. El Señor tiene un lugar preparado para nosotros. Él dice que se fue y que si Él se fue, regresará otra vez, que Él se fue a preparar un lugar para nosotros. Porque el deseo, lo que hay en el Señor Jesucristo es que donde Él está, que nosotros también estemos con Él. Alabado sea la gloria del Señor. Dice el versículo 19 al 21, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Nosotros vemos el caso del ser humano que se ha dado la tarea de negar la existencia de Dios. Nosotros vemos que el pensamiento predominante en las escuelas, en las universidades, es que la gente brillante, con mente brillante, llega a la idea y al pensamiento absurdo de que Dios no existe. Incluso los científicos se dan la tarea de negar la existencia de Dios en contra de la evidencia que Dios muestra en su creación, en contra de la evidencia que Dios muestra en el universo, muestra en la tierra, muestra en el ser humano, cómo todas esas cosas trabajan en un orden funcional, en un orden que es una con la otra. O sea que eso es el producto de alguien que colocó las leyes, colocó el orden en que las cosas funcionan. O sea que vemos a la ciencia que se va en contra de los principios de la ciencia para negar la existencia de Dios. Pero la razón por lo que ellos hacen eso es porque están en oscuridad y quieren permanecer en la oscuridad. Ellos no quieren tratar con la idea de que ellos van a tener que dar cuentas a Dios. Ellos quieren permanecer en la oscuridad porque no quieren que sus obras sean descubiertas. O sea que ellos prefieren inventar una mentira y tratar de creer en una mentira en contra de lo que ellos saben que la evidencia científica presenta, porque ellos prefieren creer en la idea de que no hay un Dios al que ellos tienen que rendir y dar cuentas. Pero eso no quiere decir que eso sea la verdad, sino que vemos que quieren permanecer en la oscuridad. Es como cuando en un sitio hay insectos y hay ratones y tú ves que prenden la luz y se van todos huyendo. Es el mismo principio. Ellos quieren permanecer en la oscuridad. Todavía cuando la misma creación, la misma naturaleza nos muestra la presencia de Dios, nos muestra la existencia de Dios. Vemos en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder
el poder de cómo Él dijo sea la luz y fue la luz, hizo el universo y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Ellos prefieren creer en lo que se inventan, pero no hay excusa porque la misma creación es evidencia de la existencia de Dios. Amén. Aquel que no le conoce, yo le exhorto que venga a la luz. Aleluya. Cristo te ama. No hay nada que tú hayas hecho en tu vida que el Señor no pueda perdonar. No hay oscuridad en la cual tú te encuentres que si tú vas a Él no puedas entrar en la luz. En Isaías capítulo 1 versículo 18 el Señor dice, venid razonemos, aunque tus pecados sean rojos como la grana, vendrán a ser tan blancos como la nieve. Alabado sea el nombre del Señor. Pon tu mirada en Él. Aunque la serpiente del pecado te ha mordido, aunque sientas los efectos del pecado, todo aquel que viene a Él, dice la palabra del Señor, que Él no le echa fuera. Pon tu mirada en Él para que seas salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado con nosotros en el día de hoy. Vamos a cerrar este estudio, vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que donde quiera que esta palabra haya llegado, que sea de bendición, Padre Santo, Señor. Que sea de bendición para aquellos que no te sirven, Padre Santo, que te puedan conocer, Padre Santo, que pongan su mirada en ti, Padre Santo, y aquellos que te servimos, Dios mío, que esta palabra nos sea de fortaleza, Padre Santo, para que podamos, Padre Santo, perseverar hasta el fin. Te damos gracias, Dios mío, y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hasta aquí el estudio de la palabra en el día de hoy. Les invitamos a las personas que están con nosotros a través de la transmisión que hacemos por Facebook Live. Los invitamos a que estén con nosotros la próxima semana. De esta misma forma, con la ayuda de Dios, vamos a terminar el capítulo 3 la próxima semana. Dios les bendiga.